¡Ey! ¡Ey! ¡No se mueva! ¡Aléjese del coche ahora mismo! Oficial, esta es mi casa. ¿Qué está pasando? Le hice una pregunta. ¿Usted coincide con la descripción? Y gente como usted siempre cree que puede hablar para salir de esto. No he hecho nada. Eso es lo que todos ustedes dicen. Dese la vuelta antes de que la obligue. A las 6:14 de la mañana de un sábado por la mañana en Alexandria, Virginia, dentro de una de las comunidades cerradas más exclusivas del área metropolitana de Washington, D.C., una mujer hispana se encontraba sola en la entrada de su casa, cargando en silencio el equipaje en la parte trasera de una SUV Lexus plateada. Se llamaba la jueza Nain Ashford. Tenía 54 años. Había sido jueza federal de los Estados Unidos durante 11 años, nombrada por el presidente, confirmada por el Senado y asignada a un tribunal donde había manejado cientos de casos de derecho constitucional, derechos civiles y asuntos penales federales. Esa mañana no llevaba toga ni gabel. Vestía ropa de viaje informal, leggings de yoga, una chaqueta con cierre y gafas de lectura apoyadas sobre la cabeza. Iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Dulles para tomar un vuelo a las 9:15 a Chicago, no para una conferencia judicial federal donde tenía programado dar el discurso de apertura sobre el futuro del debido proceso en la ley migratoria. Su equipaje de mano estaba en el borde de la acera. Una bolsa para traje colgaba de la manija de la puerta trasera. Un vaso térmico de café descansaba sobre el techo del auto. Todo en la escena parecía normal. Una mujer saliendo de su casa en una tranquila mañana de fin de semana. Pero lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos desencadenaría una investigación federal, destruiría carreras dentro de una de las agencias de cumplimiento de la ley más poderosas del país y enviaría ondas de choque desde una entrada suburbana hasta los pasillos del Congreso. A las 6:17 de la mañana, 3 Chevrolet Suburban negras sin distintivos giraron hacia Ashford Street y se detuvieron con suavidad directamente frente a su entrada, bloqueando por completo su vehículo. 6 agentes con chalecos tácticos bajaron en formación. Las letras ICE estaban impresas en el pecho. El agente principal era Craig Delano, 43 años, un oficial supervisor de detención y deportación con 16 años en las fuerzas del orden federales. Tenía fama dentro de su oficina por conducir operaciones agresivas, por empujar límites que otros supervisores evitaban, y por un patrón de quejas de comunidades de color que se habían archivado en silencio y nunca se habían atendido. Se acercó a Ashford con la mano apoyada cerca de su arma, postura amplia, mandíbula tensa. «Deje lo que está haciendo. Aléjese del vehículo». Ashford se giró lentamente, ambas manos visibles, una aún sosteniendo una chaqueta doblada. Miró a los agentes, luego a Delano. ¿Puedo ayudarles? Delano no respondió a la pregunta. Usted coincide con la descripción de una persona de interés en una operación activa de control migratorio. Necesito ver identificación ahora. Ashford dejó la chaqueta sobre el parachoques. Su voz era calmada, medida, el tono de alguien que llevaba más de una década controlando salas de audiencia. Soy la jueza Nain Ashford. Soy jueza federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Esta es mi casa. Los ojos de Delano se estrecharon. Miró la SUV y volvió a mirarla. Claro que sí. Giró levemente la cabeza hacia el agente detrás de él. Está siendo evasiva. Vigilen sus manos. Ashford no se inmutó. ¿Tiene una orden? No necesito una orden. Dé la vuelta y ponga las manos sobre el vehículo. Su voz se mantuvo serena pero firme. Sí, la necesita. Está en propiedad privada. No ha identificado un delito. No ha presentado una orden como exige la ley. No tiene autoridad para detenerme. Delano dio un paso más cerca, tan cerca que su chaleco casi rozó el hombro de ella. Yo no le respondo a usted. Dé la vuelta, ahora. Ashford sostuvo su mirada. Se lo pregunto por última vez. ¿Tiene una orden? Delano no dijo nada. Su mano pasó del arma a su brazo. Al otro lado de la calle,
una luz de porche se encendió. Una cortina se movió en una ventana del segundo piso. Un hombre mayor con bata salió y se quedó inmóvil en su césped delantero. Ya tenía el teléfono en alto. Los vecinos miraban y alguien ya había apretado grabar. La agente Tara Scofield, 31 años, segunda al mando del equipo y con 7 años de carrera construida a base de no cuestionar jamás al líder en ninguna operación, ya se movió en silencio detrás de Ashford. Se colocó en el hombro izquierdo de la jueza, cortando cualquier ruta de retirada, con las manos ya extendiéndose hacia adelante. Delano agarró el brazo derecho de Ashford y giró su cuerpo hacia la SV. El movimiento fue rápido y violento. El hombro de Ashford golpeó el espejo lateral con un golpe sordo que resonó en la calle silenciosa. Su vaso de café se deslizó del techo y se hizo añicos en la entrada. Ella no gritó, no golpeó. Plantó los pies y dijo, y claramente, lo bastante fuerte para que cada agente y cada vecino que ahora salía a mirar pudiera oír. «Soy una jueza federal. Están cometiendo un error grave». La voz de Delano respondió dura. «Deje de resistirse». Ella no estaba resistiéndose. Sus manos estaban abiertas. Su cuerpo estaba quieto. Scofield tomó el brazo izquierdo de Ashford y se lo retorció detrás de la espalda. Entre los dos, la obligaron a inclinarse hacia adelante, presionando su pecho contra el capó de su propio vehículo. Y el metal aún frío por el aire de la mañana. Delano cerró las esposas, apretándolas más de lo necesario. La mejilla de Ashford quedó contra la pintura. Sus gafas se cayeron de la cabeza y cayeron al cemento. Desde la acera opuesta, una voz cortó la escena como una hoja. «Esa es la jueza Ashford. ¿Qué demonios están haciendo?» El hombre que cruzaba el césped era el coronel Eldon Pratt, 68 años, retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 30 años de servicio, y un hombre que había comandado escuadrones en el extranjero y que ahora vivía a 3 casas de una mujer a la que conocía desde hacía casi una década. Se movía rápido para su edad, bata abierta, pantuflas sobre el césped mojado, dedo apuntando directamente a Delano. Delano se giró. «Señor, retroceda ahora o será detenido por obstrucción de una operación federal». Pratt no se movió. Detrás de él, a través de la ventana frontal de su casa, su esposa ya estaba al teléfono con el 911, y la voz le temblaba mientras describía lo que veía desde la sala. Sin dar explicación alguna, los agentes comenzaron a registrar el vehículo de Ashford. No hubo consentimiento. No se mostró ninguna orden. No se inició ninguna hoja de inventario. Abrieron el portón trasero y sacaron su maleta, abriéndola en la entrada. Revisaron su ropa, su bolsa de aseo, sus zapatos. Abrieron su bolso y lo vaciaron sobre el capó junto a su cara. Billetera, llaves, lápiz labial, estuche de gafas, todo extendido a la vista del creciente grupo. Luego llegaron al maletín. Era un portafolio de cuero con cierre de combinación que uno de los agentes forzó. Dentro había documentos federales sellados, con números de caso y marcas de clasificación, una credencial judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, identificaciones emitidas por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos con su fotografía, su nombre y su cargo. Delano tomó la identificación judicial y la sostuvo frente a su rostro. Se quedó mirándola. La foto coincidía con la mujer sobre el capó. El nombre coincidía con el que ella había dicho. El sello era auténtico. Scofield se inclinó sobre su hombro y leyó las credenciales. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero todos los que observaban lo sintieron. El aire cambió. La verdad estaba en la mano de Delano, laminada y en relieve con el sello del Poder Judicial Federal. Pero en vez de quitarle las esposas, en vez de retroceder y reconocer la magnitud de lo que había hecho, Delano se aferró aún más. Se giró hacia su equipo. «Terminen el registro. Esto podría ser falso».
Ashford, todavía presionada contra el capó de su propio auto en la entrada de su propia casa, habló con una voz que arrastraba el peso de 11 años en el estrado federal. Ahora están registrando documentos federales sellados sin autorización. Han cometido múltiples delitos federales. Y al fondo de la formación, el agente más joven del equipo, Kyle Rennick, 28 años, apenas con un año fuera de la academia, estaba inmóvil. Tenía el rostro pálido. Se inclinó hacia Schofield y susurró: «Tenemos que parar». Schofield ni siquiera lo miró. Apretó la mandíbula. «Cállate». Para entonces, 7 vecinos estaban en la calle y en los jardines, vestidos como se viste la gente un sábado temprano. Batas, pantuflas, tazas de café en la mano. 4 tenían el teléfono en alto, grabando desde distintos ángulos. Las luces rojas en sus pantallas parpadeaban constantes. El coronel Pratt no se movió del borde de la entrada. Tenía el teléfono pegado a la oreja y hablaba alto y deliberadamente con la operadora del 911, asegurándose de que su voz se escuchara. «Estoy reportando un arresto ilegal en curso. Agentes federales han detenido a una jueza federal en funciones de los Estados Unidos en la entrada de su propia casa. No se ha presentado orden. Está esposada. Necesito a la policía local aquí de inmediato». Una mujer apareció desde 3 casas más allá, caminando rápido sobre el césped mojado. Era Beverly O'Ay, 46 años, profesora con tenencia de Derecho Constitucional en el Georgetown University Law Center, autora publicada sobre protecciones de la Cuarta Enmienda y sobre exceso de poder federal, y vecina y amiga de Nain Ashford desde hacía 6 años. Se plantó en la entrada y habló directamente a Delano. Su voz no era alta, pero tenía la precisión de alguien que había argumentado ante tribunales de apelación. «Conozco a esta mujer. Es una jueza federal del artículo 3, nombrada bajo la Constitución de los Estados Unidos. Usted está violando 18 USC 111, que prohíbe la agresión a un funcionario federal, y 18 USC 151, que prohíbe la obstrucción del proceso judicial. Quítele las esposas inmediatamente». Delano se giró hacia ella, mandíbula tensa. «Señora, necesito que se aparte. Y váyase ahora o será arrestada por interferir con una operación federal». O'Ay no se movió, ni un paso. Sostuvo su teléfono firme a la altura del pecho. La cámara apuntaba directamente al rostro de Delano. «Soy profesora de Derecho Constitucional en Georgetown. No me voy. Y mi cámara tampoco». Schofield se desplazó detrás de Ashford, mirando de reojo la creciente cantidad de grabaciones, los testigos, el coronel retirado narrando aún por teléfono. Por primera vez, algo en su postura cambió. Y no culpa, no conciencia, apenas la conciencia de que el suelo bajo esa operación ya se había hundido. Delano se apartó de la entrada y caminó hacia la Suburban Leader. Sacó su teléfono del bolsillo del chaleco y marcó. Las grabaciones de los vecinos captaron lo que siguió desde lejos, pero con total claridad. Delano caminando en círculos cortos al lado del vehículo, la mano libre frotándose la frente, luego agarrándose la nuca, la voz subiendo, aunque las palabras no se escuchaban por completo, y los gestos agudos y agitados. Estaba llamando a su supervisor de oficina. La conversación duró menos de 2 minutos. Cuando regresó a la entrada, su rostro había cambiado. La agresividad seguía allí, enterrada apenas bajo la superficie, pero ahora cubierta por algo más: control de daños. Caminó hacia Ashford, todavía contra el capó, y abrió las esposas sin dar explicación. No pidió perdón. No reconoció las credenciales ni los documentos sellados ahora esparcidos sobre la cajuela, y se echó atrás y dijo: «Plano. Ha habido una confusión. Está libre». Ashford se incorporó lentamente. Rodó los hombros, haciendo una mueca al mover el izquierdo. El moretón del espejo ya se oscurecía bajo la chaqueta. Miró sus muñecas. Las marcas eran profundas y rojas, grabadas como hierro. Sus gafas estaban en el cemento, agrietadas.
su maleta abierta, la ropa desparramada, su portafolio forzado y los documentos federales sellados extendidos en abanico sobre la cajuela, expuestos al aire frío y a todas las cámaras que seguían grabando. Miró directamente a Delano. Su voz era estable, controlada e inconfundible. Esto no fue una confusión, esto fue una elección. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó su propio teléfono y comenzó a grabar. Hizo un paneo lento por la escena, las esposas en el suelo, los documentos dispersos, los 6 agentes en formación suelta, evitando el contacto visual, las 3 SV negras aún bloqueando la entrada. Los vecinos en la calle. Narró mientras filmaba, con la claridad práctica de una mujer que entendía el poder de un registro. Mi nombre es la jueza Naen Ashford. Soy jueza federal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Hoy es sábado. Son aproximadamente las 6:30 de la mañana. Fui detenida y esposada en la entrada de mi propia casa por agentes de Immigration and Customs Enforcement. No se presentó orden. No existía causa probable. No se me dijo de qué delito se me sospechaba. Mi vehículo fue registrado. Documentos federales sellados fueron manipulados sin autorización. Fui arrestada en la entrada de mi casa porque soy hispana. Dentro de 30 minutos de que las SV se alejaran de su calle, comenzaron las primeras llamadas. Se movieron rápido y en todas direcciones. El coronel Eldon Pratt estaba en su cocina, aún con la bata puesta, y llamó a un amigo con quien había servido décadas atrás, quien ahora ocupaba un puesto de asesoría senior en el Pentágono. Le describió lo que había visto desde su césped delantero. Su voz estaba controlada, pero furiosa. Esposaron a una jueza federal en el capó de su propio auto. Lo vi. No hubo orden. No hubo razón. Les dijo quién era y no les importó. A 3 casas, Beverly Oye se sentó a la mesa del comedor y llamó al decano del Georgetown University Law Center. Dio un resumen preciso y sin emoción de las violaciones legales que había presenciado y le dijo que pretendía presentar declaraciones formales ante cada organismo de supervisión relevante antes de que terminara el día. A 2 calles, un vecino llamado Franklin Yates reenviaba el video de su teléfono a su hija en Maryland, quien trabajaba como editora junior en The Washington Post. Ella lo vio una vez y luego lo llevó directamente a su editor supervisor. La jueza Ashford se sentó en su sala con una bolsa de hielo en el hombro y llamó al juez presidente de su circuito. Ya no alzó la voz. No se quebró. Habló como había hablado desde el estrado durante 11 años, con precisión y peso. Acabo de ser arrestada por ICE en la entrada de mi casa. Me esposaron, me registraron y me humillaron. No hubo orden. El juez presidente hizo una llamada a la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos. La Oficina Administrativa contactó al Inspector General del Departamento de Justicia, DOJIG, y el DOJIG contactó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, DHSOIG. DHS contactó a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE. Cada llamada fue más corta que la anterior. Cada una traía más urgencia. A las 8 de la mañana, menos de 2 horas después de que Delano bajara por primera vez de su Suburban, la maquinaria de rendición de cuentas federal estaba en pleno movimiento. De vuelta en la oficina de ICE en Fairfax, Noel Craig Delano se sentó en un escritorio en una sala sin ventanas y escribió su informe del incidente. Su versión no se parecía en nada a lo que había ocurrido en esa entrada. Escribió que había encontrado a un individuo poco cooperativo que se negó a identificarse y que resistió físicamente a los agentes durante una acción lícita. Escribió que el sujeto se volvió combativo y que la fuerza usada fue necesaria y proporcional. Describió la detención como rutinaria. Lon no mencionó la credencial judicial. No mencionó los documentos sellados. No mencionó a los 7 testigos. No mencionó las cámaras. Presentó el informe a las 9:47 de la mañana
y lo marcó como un encuentro estándar sin necesidad de acción adicional. La agente Tara Schofield leyó el informe, añadió su firma electrónica sin decir una palabra y volvió a su escritorio. Entonces Delano caminó con el documento hasta Kyle Rennick. El agente más joven estaba sentado en una silla al fondo de la oficina, y la chaqueta aún puesta, las manos entrelazadas entre las rodillas. No había hablado desde que regresaron. Delano puso el informe frente a él y señaló la línea de firma. Rennick lo leyó. Sus ojos recorrieron las palabras y se detuvieron. Levantó la mirada. Eso no fue lo que pasó. Delano se inclinó, bajando la voz lo suficiente para que quedara entre los dos. Fírmalo o tu carrera se acaba. Rennick miró el informe, miró a Delano y firmó. Pero esa noche, solo en su apartamento, y Kyle Rennick se sentó en el borde de la cama y marcó la línea anónima de la oficina del inspector general del DHS. Su voz era baja pero firme. Se identificó por número de placa. Dijo que el informe presentado esa mañana por el supervisor Craig Delano estaba fabricado. Dijo que cada afirmación material era falsa. Dijo que el sujeto había estado cooperativo, que se había identificado claramente, que era una jueza federal y que había sido esposada, registrada y humillada sin orden ni causa probable. Y dijo que cooperaría plenamente con cualquier investigación. Y luego pidió una cosa: protección de denunciante, porque el hombre que le había ordenado firmar ese informe era el mismo hombre que había puesto esposas a una jueza federal esa mañana. Y Rennick había visto exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar Delano. El lunes por la mañana a las 8 de la mañana, el inspector general del DHS abrió formalmente una investigación sobre la detención de la jueza federal, Naen Ashford. A las 8:30, la División de Derechos Civiles del DOJ asignó un equipo de abogados. A las 9:15 se incorporó el FBI. La razón era simple: los funcionarios judiciales federales están protegidos por ley federal. Agredir o interferir con una jueza federal en funciones es un delito federal bajo 18, US C-111. Amenazar o tomar represalias contra una jueza federal es un delito federal bajo 18, US C-115. Esto no era un asunto de asuntos internos. Esto no era una revisión de políticas. Era una investigación criminal. Y agentes del FBI llegaron a la oficina de East, en Fairfax, antes del almuerzo. Traían citaciones y técnicos forenses. Confiscaron las grabaciones de bodycam de cada agente del equipo. Extrajeron datos GPS de las 3 Suburban. Copiaron comunicaciones de radio de la mañana del incidente. Y se llevaron los documentos de planificación operativa de Delano, archivos de objetivo, listas de direcciones, memorandos de autorización, cada papel que supuestamente debía justificar lo ocurrido. Lo que encontraron cambió el perfil de toda la investigación. No había una orden para Naen Ashford. No había una orden para su dirección. No había una orden para nadie en esa dirección. No había una orden para nadie en su calle. La operación de esa mañana apuntaba a un individuo en un código postal vecino, a más de 2 millas, en otra subdivisión, en una calle con otro nombre. La casa de Ashford nunca formó parte de ninguna acción federal autorizada. Craig Delano había ido a la calle equivocada, y en lugar de verificar, en lugar de pausar, en lugar de cotejar la dirección con su propio archivo operativo, vio a una mujer hispana de pie en una entrada y decidió que era el objetivo. El equipo de forencia digital del FBI pasó las siguientes 48 horas recuperando y catalogando grabaciones de bodycam de 3 agentes del equipo de Delano, incluyendo la cámara de Delano y la de Schofield. El material estaba marcado por tiempo, geoetiquetado y continuo. Lo mostraba todo. Mostraba a Ashford girándose lentamente con las manos visibles. Mostraba su voz calmada, identificándose como jueza federal. Mostraba a Delano burlándose.
Mostraba cómo le agarraba el brazo y la giraba contra el espejo lateral de su propio vehículo. Mostraba a Scofield retorciéndole el otro brazo detrás de la espalda. Mostraba cómo la presionaban contra el capó y la esposaban mientras ella repetía, con claridad y sin histeria: «Soy una jueza federal y están cometiendo un error grave». Mostraba el cuerpo de Ashford quedándose quieto, plenamente cooperativa. Ni un solo movimiento que pudiera considerarse resistencia por ningún experto en uso de fuerza del país. Mostraba a los agentes destrozando su vehículo sin consentimiento, sin orden, sin documentación. Mostraba a Delano sosteniendo su credencial judicial en la mano, leyéndola, pausando y luego ordenando que continuaran. Ya mostraba los documentos federales sellados siendo sacados de su portafolio y extendidos sobre la cajuela. Y mostraba un momento que se volvería el clip más repetido de toda la investigación. Kyle Rennick inclinándose hacia Scofield y susurrando: «Tenemos que parar». Y Scofield, sin girar la cabeza, susurrando de vuelta: «Cállate». Cada fotograma contradecía cada línea del informe que Delano había presentado. Cada afirmación de resistencia era una mentira. De separados grabados con teléfonos al otro, separados grabados con teléfonos al otro lado de la calle, corroboraban el material de bodycam fotograma por fotograma, palabra por palabra, segundo por segundo. Y un analista senior del FBI, asignado al caso, revisó el material combinado, las 7 grabaciones sincronizadas en una sola línea de tiempo, y escribió una sola frase en el expediente oficial que perseguiría a Craig Delano el resto de su vida. Este es uno de los casos más claros de arresto ilegal, fuerza excesiva e informe falso que he revisado en 22 años de fuerzas del orden federales. La dirección de ICE se movió rápido, pero no lo suficiente. Para el lunes por la tarde, un director de la oficina de Fairfax, un veterano de 22 años llamado Leonard Stokes, fue reasignado discretamente a un puesto administrativo en un centro regional de procesamiento, apartado del mando sin explicación pública. Se redactó un comunicado conjunto entre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. GUA pasó por 4 revisiones. Equipos legales discutieron el lenguaje. Querían expresar preocupación sin admitir responsabilidad, reconocer el incidente sin conceder irregularidades. Planeaban publicarlo el miércoles por la mañana con un calendario controlado. Pero Internet no esperó. El martes por la noche, uno de los videos de los vecinos fue subido a redes por la hija de Franklin Yates. Duraba 2 minutos y 47 segundos. Mostraba las esposas, el registro y los documentos dispersos y la voz de la jueza Ashford, nítida como un fallo, diciendo: «Soy una jueza federal. Están cometiendo un error grave». En 12 horas había acumulado 4 millones de visualizaciones. El titular estaba en todas partes, en cada cadena, cada sitio de noticias, cada portada. Agentes de ICE esposan a una jueza federal hispana en la entrada de su propia casa, sin orden. Para el miércoles por la mañana, de 3 miembros del Comité Judicial del Senado exigieron públicamente audiencias. El comité completo abrió una investigación formal para el jueves. El Caucus Hispano del Congreso, Congressional Hispanic Caucus, dio una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio, calificando el incidente como un grotesco abuso de poder federal basado en perfilamiento racial. Y el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue informado en una reunión privada con la oficina administrativa de los tribunales. Y entonces ocurrió algo que no ocurría en más de una década. El Poder Judicial Federal, una institución que casi nunca habla públicamente fuera de los tribunales, emitió una declaración formal. Eran 3 frases. Calificaba el arresto de la jueza Ashford como un ataque a la independencia del Poder Judicial Federal y una violación de la separación constitucional de poderes.
Decía que el Poder Judicial esperaba plena rendición de cuentas de cada agencia e individuo involucrado, y que los tribunales estarían observando. Esas 3 frases cayeron como un martillo dentro de cada agencia federal de cumplimiento de la ley del país. 8 semanas después, ya un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia emitió acusaciones. Los cargos contra Craig Delano eran devastadores por su alcance. Privación de derechos bajo apariencia de ley, 18 USC 242, por detener, esposar y registrar a una jueza federal de los Estados Unidos sin orden, sin causa probable y sin autoridad legal. Agresión a un funcionario federal bajo 18 USC 111 por la fuerza física usada contra una jueza del artículo 3, el agarre, el giro contra el espejo o la presión contra el capó, las esposas. Falsificación de registros federales bajo 18 USC 1001 por presentar un informe fabricado de principio a fin, alegando resistencia que nunca ocurrió, alegando conducta combativa que cada cámara desmintió. Conspiración para obstruir la justicia bajo 18 USC 1512, por presionar a un subordinado para confirmar un reporte falso y por intentar construir un registro oficial fraudulento para ocultar la verdad. Tara Scofield fue acusada de conspiración, privación de derechos bajo apariencia de ley y falsificación de registros federales. El gran jurado concluyó que ella participó en la detención ilegal, usó fuerza contra una persona plenamente cooperativa, confirmó un informe que sabía falso y silenció activamente a un agente que intentó intervenir. Kyle Rennick, el agente de 28 años que susurró, "Tenemos que parar", y que llamó a la línea del IGE esa misma noche, recibió inmunidad completa como testigo cooperante y declaró ante el gran jurado por casi 3 horas. Describió la operación, la detención, las esposas, el registro, el momento en que Delano sostuvo la credencial judicial y decidió continuar. Describió la presión para firmar el informe falso. Repitió las palabras de Delano: "Doy exactamente. Fírmalo o tu carrera se acaba". Otros 2 agentes del equipo fueron nombrados como co-conspiradores no acusados por su participación en el registro sin orden del vehículo de Ashford y por no intervenir durante el uso de la fuerza. Y el supervisor de oficina que tomó la llamada de Delano desde la entrada esa mañana, la llamada en la que Delano caminó en círculos y se frotó la frente mientras una jueza federal estaba esposada detrás de él, fue puesto bajo investigación separada por omisión, porque la pregunta que los investigadores querían responder era simple: ¿qué le dijo Delano en esa llamada? ¿Y por qué hizo falta una llamada a un supervisor para que alguien le quitara las esposas a una mujer que ya se había identificado, había mostrado credenciales y había dicho exactamente quién era? El juicio comenzó un lunes por la mañana en el Tribunal Federal de Alexandria, Virginia, el mismo tribunal donde la jueza Naen Ashford había presidido casos por más de una década. Esta vez no estaba en el estrado. Estaba sentada en la galería, observando al sistema al que había dedicado su carrera intentar exigir cuentas a quienes lo habían violado. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía abrió con el video. Reprodujeron las grabaciones de bodycam de la cámara de Delano, de la de Scofield y de una tercera cámara de pecho que capturaba un ángulo amplio de toda la entrada. Reprodujeron los 4 videos de vecinos sincronizados en una sola línea de tiempo, proyectada en una pantalla lo bastante grande para que cada jurado viera cada detalle. La sala estaba en silencio. 12 jurados vieron a una jueza federal en ropa de yoga ser girada contra un espejo lateral, presionada contra el capó de su propio auto y esposada en la entrada de su casa, mientras se identificaba calmadamente una y otra vez. Vieron a los agentes revolver su equipaje. Vieron documentos federales sellados esparcirse sobre una cajuela. Vieron a Delano sostener la credencial en la mano y ordenar que siguieran. Kyle Rennick subió al estrado el 4º día.
Describió la operación desde adentro. Describió el momento en que entendió que no había orden. Describió el rostro de Ashford cuando se cerraron las esposas. Describió haber susurrado a Scofield que debían parar y la respuesta: «Cállate». Y describió estar luego en la oficina. Y él leyendo el informe escrito por Delano, sabiendo que cada palabra era mentira. Y escuchar a Delano inclinarse y decir: «Fírmalo o tu carrera se acaba». Su voz se quebró una vez durante el testimonio. Se detuvo, respiró y siguió. Beverly Oey testificó como experta legal y como testigo ocular. Explicó al jurado las violaciones constitucionales con detalle clínico, y luego describió lo que vio desde el césped de su vecindario con un lenguaje que no tenía nada de clínico. Bien describió a una mujer a la que conocía desde hacía años, una mujer que había dedicado su vida a la ley, siendo tratada como sospechosa en su propia entrada por hombres, a los que no les importaba lo que dijera ni quién fuera. El coronel Eldon Pratt, 68 años, retirado de la Fuerza Aérea, subió al estrado con traje y habló con el ritmo preciso de un hombre que pasó 3 décadas en el servicio. Describió cruzar la calle en bata y pantuflas. Describió gritarles a agentes federales. Describió el momento en que Delano lo amenazó con detenerlo por obstrucción. Y describió la mirada en los ojos de la jueza Ashford cuando su cara estaba contra el capó. «He visto hombres y mujeres en zonas de combate», dijo. «Nunca he visto a alguien mantener esa compostura bajo esa humillación». Luego la propia jueza Ashford subió al estrado. La sala se quedó inmóvil. Describió la mañana con detalle. El café en el techo del auto, la bolsa del traje, el sonido de la CCV, y en el momento en que Delano le agarró el brazo, el impacto del hombro contra el espejo, el metal frío del capó, el apretón de las esposas, el sonido de las gafas al caer. Describió el miedo, un miedo que nunca había sentido en el estrado, un miedo que vivía en el cuerpo, no en la mente. Describió la humillación de ver su ropa tirada desde la maleta y extendida en la entrada de su propia casa. Describió ver a un hombre sostener su credencial judicial, leerla y decidir que no importaba. Y luego dijo las palabras que serían citadas durante años. «He pasado mi carrera defendiendo la Constitución. Esa mañana aprendí cómo se siente cuando la Constitución no logra protegerte». La defensa de Delano alegó buena fe, dirección equivocada, ambiente de alta presión, situación que evolucionaba rápidamente. Dijeron que su cliente había cometido un error honesto bajo condiciones operativas difíciles y que la fuerza usada era consistente con protocolos estándar. La fiscalía desarmó el argumento en una sola tarde. «Si esto fue un error», dijo el fiscal principal frente al jurado, «entonces, ¿por qué escribió un informe diciendo que ella se resistió? ¿Por qué dijo que fue combativa? ¿Por qué presionó a un agente junior para que firmara un documento que sabía falso? Un error es ir a la dirección equivocada. Un crimen es lo que haces después de darte cuenta de que estás en la dirección equivocada y decides mentir». El jurado deliberó 6 horas. Volvieron un viernes por la tarde. Craig Delano, culpable en todos los cargos: privación de derechos, agresión a una jueza federal, falsificación de registros federales, conspiración para obstruir la justicia. Tara Scofield, culpable de conspiración y falsificación de registros federales. La sala estaba en silencio mientras se leían los veredictos. Delano miró al frente. Scofield cerró los ojos. En la galería, la jueza Ashford permaneció inmóvil, manos juntas en el regazo, expresión ilegible. La audiencia de sentencia se realizó 6 semanas después, en la misma sala. Craig Delano estaba frente al estrado con traje azul marino, sin placa, sin chaleco táctico, sin arma. El hombre que una vez le dijo a una jueza federal: «Yo no le respondo a usted», ahora estaba allí, con las manos juntas, respondiendo ante un tribunal federal. El juez de sentencia, veterano con más de 2 décadas en el estrado,
no se anduvo con rodeos. Usted no solo cometió un error, usted apuntó, brutalizó y luego mintió sobre una jueza federal en funciones de los Estados Unidos. Registró su vehículo sin orden, manipuló documentos sellados sin autorización, presentó un informe federal fabricado de principio a fin, y cuando un agente joven de su propio equipo intentó decir la verdad, usted lo amenazó con destruir su carrera si no ayudaba a enterrarla. Usted no actuó de buena fe, actuó con arrogancia, con impunidad y con la creencia de que su placa lo colocaba por encima de las mismas leyes que juró hacer cumplir. Este tribunal no tolerará esto. Craig Delano fue condenado a 7 años en prisión federal. Tara Scofield pasó después. Recibió 3 años. El juez señaló que, aunque su conducta fue menos agresiva que la de Delano, su disposición a confirmar un informe falso, su silenciamiento activo de un agente y su falta de intervención durante un arresto ilegal la hacían igualmente culpable en la conspiración para encubrir lo ocurrido. Ninguno habló en la sentencia. Ninguno se disculpó. Ninguno miró a la jueza Ashford, que se sentó en el mismo lugar, observando al sistema entregar lo que la entrada no había entregado. En semanas, la jueza Ashford presentó una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Seguridad Nacional, ICE, Craig Delano, Tara Scofield, la oficina de Fairfax y la cadena de supervisión que habilitó la operación. La demanda citaba arresto ilegal, fuerza excesiva, perfilamiento racial, violaciones de la Cuarta Enmienda e interferencia con una funcionaria judicial federal. El descubrimiento reveló comunicaciones internas, fallas operativas y un patrón de quejas contra la unidad de Delano que habían sido documentadas pero nunca atendidas. Los abogados del gobierno revisaron la evidencia, el video, el veredicto y el registro público y recomendaron acuerdo. El caso se resolvió antes de juicio por $4,6 millones, uno de los acuerdos individuales más grandes en un caso federal de derechos civiles que involucró a fuerzas del orden. Pero el dinero no fue el titular. Los términos incluyeron reformas obligatorias impuestas a la oficina de Fairfax y adoptadas como modelo en toda la agencia, supervisión civil independiente de todas las operaciones de cumplimiento que involucraran direcciones residenciales, protocolos revisados que exigen verificación de órdenes en cada etapa antes de contactar a cualquier sujeto, capacitación antisesgo trimestral con revisión externa, y a prohibición de ejecutar acciones en cualquier dirección no listada explícitamente en la autorización operativa, y requisito de que todos los informes de incidente sean revisados de forma independiente dentro de 48 horas por personal fuera de la cadena de reporte. Las reformas no deshicieron lo ocurrido en esa entrada, pero hicieron más difícil que volviera a ocurrir. Craig Delano ingresó a una instalación correccional federal en Cumberland, Maryland, y con una sola bolsa de artículos personales aprobados. Su carrera de 16 años había terminado. Su pensión federal fue confiscada. Su nombre quedó permanentemente en la base de datos de internos del Buró Federal de Prisiones. Tara Scofield quedó inhabilitada de por vida para empleo federal. Su autorización de seguridad fue revocada. Había pasado 7 años construyendo una carrera sin cuestionar al superior. Ese silencio le costó todo. Leonard Stokes se retiró bajo presión, sin ceremonia. 2 supervisores fueron degradados formalmente por no actuar ante quejas previas contra la unidad de Delano. Kyle Rennick fue transferido a otra oficina. 6 meses después, recibió una felicitación formal del inspector general del DHS por demostrar integridad bajo presión extraordinaria. Nunca habló públicamente del caso. No lo necesitaba. La jueza Naen Ashford regresó al estrado. Rechazó entrevistas y ofertas de libros. Pero en una conferencia judicial, 6 meses después, subió al podio y habló sin notas. La ley me falló esa mañana, pero la gente no. Mis vecinos salieron. Un coronel retirado cruzó la calle en bata.
Una profesora de derecho se plantó en mi entrada y se negó a moverse. Un agente joven, con todo por perder, hizo una llamada que cambió el rumbo de este caso. Fundó la iniciativa de justicia Ashford, financiando defensa legal para víctimas de acciones federales ilegales. Un módulo de capacitación basado en el incidente fue adoptado por DHS, DOJ y el Federal Law Enforcement Training Center. Incluía el video completo de Bodycam, el informe falso y el testimonio de Rennick. En la diapositiva final había una foto de su entrada, las esposas en el cemento, los documentos judiciales dispersos, 3 Suburbans indistintivos bloqueando el camino de una mujer que no había hecho nada más que existir en su propia casa. Debajo, y en letras negras simples: esto es lo que pasa cuando el poder opera sin rendición de cuentas. Ahora, ver imágenes así puede quedarse contigo, ¿verdad? Algunos de estos clips se te quedan en la cabeza, especialmente tarde en la noche cuando intentas dormir. Y hablando de dormir, si eres de los que se queda despierto a las 2 o 3 de la mañana, con la mente acelerada, incapaz de apagarla, sé lo frustrante que es. Estás agotado, pero tu cerebro no se detiene. Y lo peor, cuanto menos duermes, y peor se pone. Te cae la energía, el ánimo se te va al suelo, todo se siente más difícil de lo que debería. Yo luché con esto durante años. Probé melatonina, ruido blanco, leche tibia. Nada funcionó a largo plazo. Entonces encontré algo llamado el reinicio de sueño ininterrumpido de 30 días. Es un programa basado en ciencia, sin pastillas, sin medicamentos. En realidad, reentrena tu cerebro para dormir toda la noche, 7 u 8 horas ininterrumpidas, en 30 días y reconfigura tu sistema de sueño. Y una vez que terminas, mantienes los resultados. Hay un plan de mantenimiento para que no recaigas. Mira, si has probado de todo y nada se mantiene, esto es diferente. Revisa el enlace en la descripción. En serio, pruébalo. Y nos vemos en el próximo.